Mi hermano generosamente ofreció que Steven y yo nos quedáramos en su casa sin pagar renta, cubriendo todas las utilidades también. Como alguien que maneja las finanzas para vivir y con Steven trabajando como mecánico, estábamos en una posición cómoda. Vivíamos en la casa en la que crecí, una propiedad llena de historia familiar. Esta casa fue en su momento el centro de negocio de mi padre, y existían expectativas de que mi hermano eventualmente se hiciera cargo. Para prepararse, estudió economía e incluso pasó un tiempo en la Universidad de Oxford. Después de regresar de sus estudios, se unió a mi padre en la gestión del negocio. Cuando mis padres decidieron jubilarse y mudarse, le entregaron el negocio a mi hermano y a mí me dieron la casa. Steven y yo decidimos hacerla nuestro hogar, principalmente porque está en una ubicación ideal, cerca del transporte público, escuelas, hospitales y tiendas. Se adaptaba perfectamente a nuestro estilo de vida actual y seguiría siendo así incluso después de que nuestros hijos se mudaran. Sentíamos una gran gratitud hacia mis padres por tan pensativo regalo y estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo. Sin embargo, poco después de instalarnos, mi papá se vio perturbada por las visitas frecuentes e intrusivas de mi suegra. A menudo me preguntaba sobre la situación financiera de mis padres, dado su pasado como dueños de un negocio. Sus preguntas, como, Ángela, ¿cuánto dinero tienen tus padres? ¿Qué vas a heredar?, me ponían incómoda. Trataba de quitarle importancia, diciéndole que no le había dado mucho pensamiento y que la casa podría ser la única herencia que recibiría, pero ella insistía, sugiriendo que mis padres me habían compartido sus planes financieros. Sus preguntas parecían derivarse de la expectativa de obtener algo de su riqueza, aunque yo había dejado claro que mi herencia probablemente se limitaba a la casa. Sus preguntas continuas me incomodaban, y guardaba mi malestar para mí misma, especialmente porque mi esposo, Steven, es muy cercano a su madre. Entonces, algo completamente inesperado sucedió que me dejó atónita. Era alrededor de las 7 de la mañana, en una mañana festiva cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con un mudancero, dejándome confundida y sorprendida. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra, junto con la familia de mi cuñado, apareció anunciando que se mudaban. Sus sonrisas me enviaron un escalofrío por la espalda. Steven, que acababa de despertarse, parecía completamente indiferente ante la situación. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo, ¿cuál es el problema? Señaló tranquilamente que nuestra casa tenía suficiente espacio para todos, como si fuera perfectamente normal que simplemente llegaran y reclamaran un lugar. Las cosas se complicaron rápidamente cuando mi cuñada, alegremente, explicó que habían sido invitados por mi hermano y no tendrían que pagar renta ni utilidades. Dijo que estaban ansiosos por disfrutar de nuestra hospitalidad. Mientras tanto, mi cuñado comenzó a revisar las habitaciones, decidiendo cuál le gustaba más según la luz del sol, e instruyó a Steven para que moviera nuestras pertenencias para hacer espacio. Se sentía surrealista. Esta era nuestra casa, pero ellos actuaban como si la poseyeran, abriendo puertas, tomando decisiones y reclamando habitaciones. Mi suegra y mi cuñada siempre habían sido muy impositivas, incluso cruzando límites como revisar mi bolso sin permiso. Su comportamiento continuaba invadiendo mi espacio personal, y estaba harta. Esto fue la gota que colmó el vaso. No pude quedarme callada por más tiempo. Firme. Finalmente les dije, esta es mi casa. ¿Por qué actúan como si fuera de ustedes? Ya estoy harta. Quiero que se vayan. Normalmente soy tranquila y serena, pero ver cómo se apoderaban de la casa que mis padres me habían confiado, actuando como si fuera suya para controlar, me empujó al límite, pero en lugar de retroceder, uno de ellos respondió, ¿cómo te atreves a hablarnos así? Deberías ser tú quien se vaya. Luego, de la nada, sentí un fuerte golpe en la mejilla. Al principio no entendí lo que había pasado. Me tomó un momento darme cuenta de que me habían abofeteado. Mi rostro palpitaba de dolor, pero fue el impacto emocional lo que más me afectó. En ese instante, supe que no podía quedarme. No podía vivir con personas que mostraran un desprecio tan evidente. Agarré algunas cosas y, sin mirar atrás, tomé la decisión de irme temporalmente. Encontré un apartamento de renta por el momento. No era ideal, especialmente porque implicaba tener que viajar al trabajo, pero en ese momento, sentí que era la única opción. Una vez que me asenté en el apartamento, llamé a mis padres para explicarles lo sucedido. Incluso por teléfono, podía sentir su enojo y frustración. Mi padre, quien siempre había sido capaz de equilibrar las responsabilidades de ser un CEO estricto y un padre cariñoso, estaba especialmente molesto. Odiaba tener que involucrarlos en esto, sobre todo cuando finalmente estaban disfrutando de su jubilación, pero sentía que no tenía otra opción. Mi casa, la que mis padres me habían confiado, estaba siendo tomada,
y no podía permitir que eso continuara, mientras me adaptaba a la vida en el apartamento. No podía dejar de sentir que Steven y su familia se acomodaban cómodamente en mi casa. Animada por los consejos de mi hermano y mi padre, supe que era hora de actuar. Unos días después, durante un descanso en el trabajo, revisé mi teléfono y encontré docenas de llamadas perdidas y mensajes de Steven. Sabía exactamente por qué trataba de contactarme. Era hora de enfrentar la situación de frente, pero esta vez, estaría preparada. No lo haría sola, y tomaría las medidas necesarias para recuperar lo que me correspondía por derecho. Después de pensarlo mucho, decidí desconectar la electricidad y el agua de la casa. La casa dependía por completo de estos servicios, y sin ellos, nada funcionaría. Aún no habíamos instalado paneles solares, así que no había fuente de energía de respaldo. Dada la ola de calor, imaginé que vivir sin agua o electricidad sería increíblemente incómodo. No tardó mucho en que Steven comenzara a llamarme. Pensé que esta acción provocaría una respuesta. Efectivamente, las llamadas comenzaron a inundarme. Justo cuando estaba a punto de rechazar otra durante mi descanso, vi su nombre de nuevo. Oye, ¿qué pasa? No hay luz. El agua no funciona. ¿Cortaste los servicios? Su voz sonaba frenética, y sentí un dolor de culpa, pero sabía lo que tenía que hacer. Le expliqué con calma que, dado que ya no vivía en la casa, no tenía sentido seguir pagando servicios que no estaba usando. La casa era mía, y no iba a seguir cubriendo los costos de los servicios cuando no estaba allí. La electricidad y el agua ya no eran mi responsabilidad. Le dije. Steven estaba furioso, exigiendo que volviera a encender los servicios de inmediato, pero solo porque él quisiera que restaurara los servicios. No significaba que yo tenía que ceder. Le dije que si quería que los servicios volvieran, tendría que cubrir los costos él mismo. Cada vez que salía el tema de las finanzas, insistían en que, dado que la casa era mía, debería asumir los costos, pero sus acciones demostraban lo contrario, y no iba a pagar por servicios cuando estaban viviendo en la casa sin mi permiso. Dejé claro que no tenía intención de renovar los contratos de los servicios ni de pedirles que dejaran la casa. Después de expresar mi postura, terminé la llamada porque mi descanso había terminado. Poco después, mi suegra, mi cuñada y mi cuñado me contactaron con quejas similares. Molestos por el calor y la falta de agua, me pidieron que restaurara los servicios, pero mi decisión era final. Esto no solo se trataba de los servicios, era cuestión de poner límites y afirmar el control sobre mi propiedad. Les dije firmemente que se encargaran de la situación por sí mismos y corté la llamada. Sentí con fuerza que solo intentaban aprovecharse, esperando que cediera y pudieran seguir viviendo a mi costa, pero incluso después de una semana, no mostraban señales de irse. Quedó claro que tenía que actuar de manera más decisiva, así que me puse en contacto con un abogado de la empresa de mi padre. Le expliqué la situación y le pedí que enviara una notificación formal a mi esposo, acusándolos de allanamiento. Habían entrado y tomado mi casa sin permiso, obligándome a salir y tratándola como si fuera suya. En la notificación, dejé claro que estaba considerando seriamente tomar acciones legales. Este acontecimiento tomó por sorpresa a mi esposo. Sorprendido y ansioso por las implicaciones legales, se comunicó conmigo, esperando encontrar una manera de resolver las cosas. Sabía lo mucho que les importaba su imagen social, así que entendí que la amenaza de una demanda les causaría un gran estrés. Ahora estaban atrapados entre enfrentar las consecuencias legales y tratar de convencerme de que los dejara quedarse. Vi claramente los intentos de manipulación de mi esposo, pero me negué a escuchar sus ruegos o ceder a sus demandas. Frustrado, mi esposo explotó durante una llamada en el trabajo, exigiendo con enojo que dejara al abogado, acusándome de ser una persona moralista. A pesar de su explosión, me mantuve calmada e indiferente, irritada solo por su descaro al afirmar algún derecho sobre mi propiedad. No importaba cuánto protestara, me mantuve firme. Si se negaban a irse, la acción legal era inevitable. Terminé la llamada, sintiendo que continuar la conversación no tenía sentido. Ya había discutido los procedimientos de divorcio con mi abogado. Más tarde, encontré llamadas perdidas de mi suegra y mi cuñada, pero elegí no contestar. Bloqueé sus números para evitar más interrupciones. La amenaza de la demanda era demasiado para que la orgullosa familia de mi esposo lo soportara. Dándose cuenta de que no tenían bases para seguir, empacaron y se fueron. Con la ayuda del abogado, las negociaciones del divorcio transcurrieron sin problemas. Contraté un servicio profesional de limpieza para refrescar la casa. Después de meses viviendo en un alquiler, regresar a mi hogar recién limpiado fue increíblemente reconfortante. La paz y la autonomía que recuperé hicieron que todos mis esfuerzos valieran la pena, reafirmando mi decisión de mantenerme firme y recuperar mi espacio. Una vez que me asenté nuevamente,
Me di cuenta de que la casa necesitaba algunas reparaciones y actualizaciones. Lo discutí con mi padre, quien me conectó con un contratista confiable. Planear las renovaciones fue un proyecto emocionante, simbolizando un nuevo capítulo en mi vida en solitario. Vivir sola me dio una sensación emocionante de libertad. Podía relajarme en el sofá sin juicio, comer lo que quisiera y disfrutar verdaderamente de la paz. Pero, 5 meses después de esta tranquilidad, comencé a recibir llamadas de un número desconocido. Al principio, pensé que era el contratista, así que lo ignoré, pero las llamadas siguieron. Finalmente, respondí, solo para descubrir que era mi exesposo, alguien con quien acababa de divorciarme y con un acuerdo legal estricto de que no nos contactaríamos nuevamente. Molesta y confundida por la violación de nuestro acuerdo, especialmente porque había cambiado su número para contactarme, le exigí saber por qué me llamaba, ignorando mis preguntas. Me rogó que lo escuchara, a regañadientes. Lo dejé explicar su situación. Su empresa estaba enfrentando una grave crisis financiera, lo que resultó en una significativa reducción de su salario. La salud de su madre se estaba deteriorando, lo que hacía imposible que ella trabajara, y su cuñada y su esposo estaban luchando financieramente debido a empleos inestables. La mayoría de sus ingresos se destinaban a pagar las deudas de su esposo. Con su salario reducido, mi exesposo y su familia apenas se las arreglaban. No sentí ninguna simpatía por él. Los recuerdos de cómo irrumpieron en mi casa, la tomaron sin mi permiso y trataron de echarme seguían frescos en mi mente. Sus acciones pasadas, llenas de falta de respeto, hicieron difícil preocuparme por sus dificultades actuales. Le dije que sus problemas eran suyos y le recordé nuestro acuerdo legal de no contactarnos. Al terminar la llamada, no pude evitar pensar lo increíble que era que las mismas personas que me habían tratado tan mal ahora esperaran algo de mí. Escuché sin un gramo de simpatía mientras mi exesposo describía su situación desesperada. Estamos en problemas graves. Tal vez no podamos ni pagar el alquiler ni comprar comida mañana. Solíamos ser una familia, ¿verdad? Por favor, ayúdanos, suplicó, con la voz quebrada, pero sus palabras no me hicieron cambiar de opinión. Recordaba perfectamente cómo, cuando yo estaba luchando, él se quedó de brazos cruzados sin hacer nada para apoyarme. Él, junto con mi suegra, siempre me miró por encima del hombro. Mi cuñada y mi cuñado se unían, burlándose de mi apariencia y mis valores tradicionales sin tener en cuenta mis sentimientos. Mi suegra no solo empeoraba todo, sino que también me presionaba incansablemente para que tuviera un hijo, obligándome a tomar remedios herbals, agendando citas médicas innecesarias e incluso difundiendo rumores dañinos en el vecindario sobre mi capacidad para concebir. Mientras estos recuerdos afloraban, me quedó claro, nunca hubo un momento en mi matrimonio en el que me sintiera verdaderamente apoyada. Mi ex esposo, que alguna vez fue amable y cariñoso, se había convertido en un títere del control de su madre. Recordé un incidente particularmente doloroso poco después de casarnos. Regresé de una cita para encontrar que mi suegra había visitado nuestra casa, llorando y diciéndole a mi esposo que quería ser amiga mía, todo mientras me calumniaba a mis espaldas siempre que tenía la oportunidad, tanto en casa como en público. Mi cuñada y mi cuñado se reían de mí, ridiculizando cada uno de mis movimientos. Con un historial así, ¿cómo podría considerar la idea de ayudarlos ahora? No importa lo que digas, mis sentimientos no cambiarán. No puedo ayudarte, dije firmemente, con mi resolución inquebrantable. No permitiría que su desesperación actual me arrastrara de nuevo a su telaraña de manipulación y falta de respeto. Voy a colgar ahora, por favor, nunca me contactes de nuevo. Terminé la llamada y bloqueé el número. Sabía que mi exesposo podría intentar contactarme de nuevo usando otro número, pero estaba lista para mantener mis límites firmes e inquebrantables. El fin de semana siguiente, planeaba cambiar mi número de teléfono para evitar más acosos, pero antes de que pudiera actuar, mi exesposo y su familia rompieron el acuerdo legal que habíamos establecido a través de nuestros abogados. Alrededor de las 10 p.m., llegaron sin ser invitados, golpeando mi puerta y gritando, «Abre, déjanos entrar, te necesitamos, somos familia, ayúdanos». Sus voces ruidosas rompieron la calma de la noche, sin considerar la hora ni la molestia que causaban a los vecinos. En lugar de enfrentarlos directamente, intenté razonar con ellos a través del intercomunicador, pidiéndoles que se fueran y dejaran de hacer un escándalo, pero me ignoraron y siguieron golpeando la puerta, aumentando el ruido. Estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché sirenas a lo lejos. Resultó que un vecino ya había llamado a las autoridades. Cuando llegaron la policía, mi exesposo y su familia entraron en pánico, pensando erróneamente que yo había hecho la llamada. Intentaron huir, pero con la multitud de curiosos reunidos, no había escapatoria. La policía intervino rápidamente, escoltándolos lejos.
Les di a los oficiales una descripción completa de los hechos, explicando cómo habían irrumpido ilegalmente y causado una molestia. El incidente se difundió como un reguero de pólvora por el vecindario, y pronto la noticia llegó al lugar de trabajo de mi exesposo, donde un compañero de trabajo había sido testigo de la escena. Ya luchando con dificultades financieras debido a una reducción de salario, el espectáculo público y la intervención policial fueron el golpe final a su carrera. Su empleador, enfrentando las repercusiones de sus acciones, decidió despedirlo, sin trabajo y sin poder pagar su alquiler. Las tensiones dentro de su familia llegaron a su punto de quiebre. El arreglo bajo el que vivían se desmoronó, y ahora, mi ex esposo, Steven y su madre viven en una vivienda pública, trabajando en varios empleos a medio tiempo solo para sobrevivir. Incluso su madre, que antes ponía toda su energía en socavarme, ahora está contribuyendo a sus circunstancias reducidas.